¿Qué pasó mientras Siboni deja de toser? En España, esto lo cuento porque, bueno, los que no son españoles tal vez no se hayan enterado, pero que tiene que ver un poco con lo que decide Siboni, en eso sí coincido con ella, con algo que estamos viviendo nosotros también por acá. Se establecieron sanciones para quienes, sanciones de hasta 150.000 euros. Es un dinero, ¿eh? Para quienes realicen ingresos o retiradas de apoyo de dinero en efectivo sin la debida justificación. Una medida que forma parte de una estrategia más amplia, según anuncian, de la agencia tributaria para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, entre otras cosas, ¿no? Ingresos o retiradas de dinero equivalentes o superiores a 3.000 euros, los bancos están obligados a notificarla a Hacienda. Operaciones fraccionadas, si son múltiples ingresos o reiteradas cantidades menores, por ejemplo de 1.000 euros, en días consecutivos, también pueden ser sospechosas y se las percibe como una estrategia para eludir controles. El uso de billetes de 500 euros, esto lo vivimos nosotros cuando fuimos a España, de alguna manera pensando que un billete de 500 euros no traía ningún problema y quedaron espantados muchos españoles. ¿Qué haces con eso? Bueno, 500 euros, billetes que imprime el mismo Estado, esto es lo curioso, ¿no? Son objeto de reporte. Movimientos superiores a 100.000 euros dentro de España también y deben ser declarados mediante un formulario especial. Para evitar sanciones hay que tener facturas de compraventas, contratos de alquileres, contratos de servicios, certificados de herencia, justificaciones de nóminas, ayudas públicas, documentos notariales que avalen determinadas operaciones, etcétera, etcétera. Y las sanciones, como decían, se aplican si no se puede justificar el dinero según los criterios de la agencia tributaria, que puede imponer hasta el 150% del importe involucrado en la operación no justificada, según ellos, y esto significa en los casos más graves que las multas pueden llegar a los 150.000 euros. ¿Por qué? Porque dicen que hay que actuar con transparencia en todas las operaciones financieras y mantener un registro detallado del movimiento de efectivo. Tener la documentación de acuerdo a las necesidades, conservar justificantes y facturas relacionadas con los ingresos o retiradas de efectivo. Además, es conveniente consultar con un asesor fiscal en caso de dudas para operaciones inusuales. Todo esto se supone que es para reforzar el control financiero y evitar el uso indebido de dinero en efectivo, promoviendo la transparencia de transacciones económicas, ¿no? Claro, cuando uno objeta esto te dicen, pero vos entonces estás a favor del narcotráfico, porque los narcotráficos son los que andan, los narcotraficantes son los que andan con dinero efectivo. Claro, los narcotraficantes también son los que evaden todos estos controles a través de la propia banca legal, ¿no? Más bien a mí me da la sensación que no es un problema de los narcotraficantes justificar 3.000 euros en efectivo. Creo que los chicos manejan mucho más dinero que eso y no tienen ningún problema con este tipo de sanciones. Creo que tampoco es gente que secuestra o que roba y que no tiene cómo justificar esto. Son cosas menores, esas para lo que realmente está sucediendo. El primer punto que tenemos que discutir, primero vamos a entrar en la cuestión más filosófica, ¿no? ¿Dónde se traza la línea entre la seguridad fiscal y el control del fraude y la libertad individual y económica? Para los gobiernos, en realidad, se lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la economía sumergida. Acá no estamos empezando a entrar en pequeños detalles, como por ejemplo, a qué le llaman economía sumergida, porque muchas veces hay gente que no paga las cargas sociales o que no paga los impuestos o las tasas o hace las habilitaciones del caso, simplemente porque es imposible, porque no le dan los números. Y hay una economía paralela por fuera de lo que el Estado organiza.
Entonces, eso es muy relativo, porque inclusive cuando vienen los ajustes económicos, esa economía sumergida es la que funciona como enorme amortiguador. Si no existiera esa economía sumergida, los costos sociales serían muchísimo más altos. Por supuesto que trae un montón de inconvenientes, pero ojo porque esa economía sumergida es consecuencia de la propia acción eh, de los sectores económicos, ¿no? El refuerzo en la trazabilidad de dinero es una de las cosas que se busca, con la idea explícita de luchar contra el crimen organizado, la evasión y el terrorismo financiero. Vuelvo a insistir, parece bastante ridículo, pero esto es lo que se esgrime oficialmente, cuando en general el crimen organizado, la evasión sistemática hecha por grandes estudios contables y el terrorismo financiero, muchas veces alineado con las agencias de inteligencia, no tienen problemas con estas cosas. Yo creo que en realidad lo que se está trabajando es una economía más digitalizada y monitorizada, y creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Esto es el paso hacia una especie de vigilancia económica total donde cada transacción tiene que ser justificada. Esto impone una presunción de culpabilidad sobre la persona común, dado que se le exige que se demuestre que ese dinero es legal. Vos antes tenías dinero y estaba todo bien, era un problema tuyo que había pasado ese dinero. Hoy el dinero en realidad tiene que ser justificado constantemente, cada vez por nombres, en montos menores, cada vez con situaciones más delicadas, inclusive sin que haya ningún indicio previo de ningún tipo de delito, fraude, estafa o lo que sea. Simplemente todo hay que justificarlo. Y ahora estamos llegando a valores cotidianos, porque sacar mil euros del banco es 1 millón de pesos. Una heladera sale 1.000 euros. O sea, es como que, bueno, ya la vara cada vez está más baja y pronto sí, para tomar un café va a haber que hacer como en Brasil, que te pedían el número de identificación para hacer la factura por un café que costaba centavos. Esto también, y cada vez la cosa ve como se va poniendo más espesa, refuerza el poder del Estado sobre la esfera privada, erosionando la autonomía financiera. Después vamos a aclarar, porque esto es el planteo de Ivoni, pero yo voy bastante más profundo de este tema. Crea un entorno de autocensura económica y que muchos prefieren evitar el dinero en efectivo para precisamente evitar una posible sanción. En lo formal se toca el derecho a la privacidad financiera, porque básicamente vos tenés que estar explicando cada uno de tus movimientos. Es un sistema donde cada operación tiene que ser justificada. Por lo tanto, cualquier persona deja de ser libre para disponer de su propio dinero sin rendir cuentas constantemente a alguien. Y esto es un juego entre el Estado y las corporaciones privadas, porque esto es absolutamente indistinto. Si bien la decisión la toma el Estado, quien conduce al Estado tal vez no responde a lo que nosotros creemos que responde y si tiene intereses mucho más cercanos a esas corporaciones que mencionamos. Esa es la diferencia que en lo que yo mencionaba antes, con lo que decía Ivoni. La presunción de inocencia en realidad tiene una lógica del control de efectivo que revierte la carga de la prueba. Vos tenés que demostrar que tu dinero es legal. Y eso evidentemente va en contra de lo que son las constituciones actuales en general. Lo mismo con el derecho a la... Vieron que el derecho a la inocencia, perdón que vuelvo a insistir con esto, es un derecho que se ha perdido hace rato, ¿no? Una simple acusación, con la idea de estos derechos positivos actuales, una simple acusación por determinados delitos, basta para que vos tengas que demostrar tu inocencia, aunque no se presenten pruebas. Entre tu palabra y la palabra de quien te acusa en determinados delitos, que ustedes ya saben a cuáles me refiero, queda absolutamente claro que uno es culpable hasta que pueda demostrar la inocencia. Y esto es una inversión de la carga de la prueba.
Eh, También se cuestiona el derecho a la propiedad, porque básicamente si se castiga el uso del dinero en efectivo, la propiedad del dinero en efectivo pierde valor en términos prácticos. También se cuestiona la libertad de asociación económica, dado que las relaciones económicas informales que no pasan por los bancos son estigmatizadas o criminalizadas a pesar de ser parte de la economía real en nuestra cultura. Esto vamos a tratar de aclararlo, por eso te digo que hay que ser cuidadoso porque se mezcla después con algunas otras ideas con las cuales nosotros no comulgamos. Pero es una realidad, ¿no? Que las relaciones económicas, la economía informal que mencionábamos antes, básicamente tiene que ser bancarizada. Cada vez nos obliga más a que todo esté bancarizado. Y una vez se olvida que ese banco es el que gana, porque esto no lo hace gratis, no es un servicio a la comunidad del banco. Entonces, ya hace muchos años se obligó a bancarizar los salarios. Primero se empezó a empujar y después se hizo prácticamente obligatorio. El salario lo tenés que pagar a través de un depósito de banco. Hay muchas operaciones que si no se hacen bancarizadas no se pueden hacer, no tienen valor legal. Bueno, alguien se beneficia con esto, ¿no? Ahí es donde siempre, claro, nos cuentan una parte de la historia, pero se olvida de contarnos que en realidad lo que están haciendo es entregarle el 100% de la economía al sector bancario, el sector financiero, que entonces tiene acceso a todos tus datos, que esa es la otra parte que habitualmente no vemos. Cada centavo que vos hayas gastado significa que el banco sabe en qué los gastaste y esto tiene un potencial condicionamiento sobre un crédito futuro, porque por ejemplo el banco puede saber que vos gastás mucho en alcohol y considera que sos un alcohólico y por lo tanto no es bueno darte un crédito, dártelo una tasa más alta, porque puede considerar que ese crédito entonces va a ser de riesgo. Es una cosa que se me ocurre ahora en el momento. O puede ser que vos tengas muchos gastos en salud y entonces significa que vos estás enfermo. Y si vos estás enfermo, tal vez vas a tener problemas para devolver el crédito en el futuro, entonces te voy a cobrar más caro. Estas son las pequeñas cosas que se nos pasan, pero que a ellos no se les pasan. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, básicamente estamos yendo hacia un modelo de financiero supervisado, un ciudadano financiero supervisado. Básicamente todo ingreso tiene que ser registrado, los movimientos inusuales disparan ya alertas automáticas, el acceso al dinero, sea físico o digital, se restringe en función del comportamiento fiscal y en combinación con identidades digitales, con las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC que se están buscando implementar, todo esto puede generar o va a generar en realidad un sistema de control social que excede lo económico. Esto ya se transforma en algo político. Entonces vemos cómo se van mezclando las cosas, por eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Y esto es una tendencia global que está sucediendo en todos lados. Estábamos hablando de España, pero lo mismo vale para Francia, o para Alemania, o para Italia, pero vale para la Argentina, vale para Brasil, vale para México, vale para Estados Unidos, vale para China, vale para Rusia, vale para todos lados. En todos lados está avanzando, porque básicamente es una herramienta de control. Ningún Estado tampoco renuncia a una herramienta de control sobre sus ciudadanos, porque en general los políticos que conducen el Estado quieren tener más y más control. El límite de efectivo ha ido bajando. En España, los pagos en efectivo entre profesionales y clientes se limitan a 1.000 euros. En Francia, entre 1.000 y 3.000. En la India, ¿se acuerdan cuando subió Moody? Buscó una de digitalización forzada, porque la India básicamente, claro, una economía en negro que permitía la subsistencia, donde todo lo bancarizado era casi una minoría. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Moody? Bueno, forzosamente se iba a hacer eso por la fuerza. El resultado fue que armó un desastre económico tan importante, porque claro, no se podía adaptar a toda la gente que vivía en la India de golpe a no usar efectivo, que se transformó en un verdadero problema. Hubo que dar marcha atrás con esa digitalización, pero la tendencia sigue presente. En Nigeria
límites mensuales de retiro en efectivo existen. Y en la Argentina, bueno, Ivani contaba, bueno, tenemos percepciones de todo tipo, impuestos del color que se les ocurra, por las condiciones más absurdas que se le ocurrió a cualquier político en el momento, e impuestos que son circunstanciales y temporarios. Eh, Han surgido algunos movimientos pro efectivo, parece una curiosidad, pero bueno, en Europa y en Estados Unidos hay algunos movimientos, unos como Cash Matters o uno en Alemania que se llama Bargeld ist Freiheit. Hay grupos libertarios, pero también constitucionalistas, defensores de los derechos civiles, que denuncian esta ingeniería social económica, y esto termina en la judicialización del debate en muchos países. Estas medidas en realidad se disfrazan de técnicas o fiscales, pero en realidad son medidas políticas, porque en realidad se trata de quién controla el dinero y con qué derecho. Y ahí es donde está el problema. El Estado, vuelvo a decir, es un instrumento. El problema es quién lo conduce. El problema es quién está detrás, quién se sienta en los sillones para conducir el Estado. Y ahí es donde vemos que hay algunos problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Hoy se presenta todo esto como un control fiscal, pero mañana tranquilamente puede convertirse en una herramienta de control político para cualquier disidente, para cualquiera que esté informal en la economía o simplemente para alguien que sea autónomo. Puedo condicionar ayudas sociales, puedo condicionar impuestos, puedo hacer lo que se me dé la gana si yo puedo trazar a dónde va el dinero, qué es lo que se hace, y por las dudas lo refuerzo prohibiendo el efectivo, porque la salida a la trazabilidad digital era, bueno, me manejo en efectivo y ya está. Claro, y si no hay efectivo, ¿cómo haces? En Suecia creo que ya están en el 1%, si no me equivoco, el dinero en efectivo. Y hay sin número de problemas ni imaginables. Se cayó internet, se cortó la electricidad y se paralizó todo, absolutamente todo. No se puede comprar o vender una botella de agua porque todo depende de una economía digital. Y esto también trae preocupaciones en la ciberseguridad. Un hackeo, por ejemplo, podía paralizar la economía de un país hasta niveles realmente absurdos, porque no habría forma de abastecerse de los productos más esenciales para la vida si no se tiene efectivo, y el efectivo lo están prohibiendo, hasta el punto tal que algunos de los que eran partidarios de hacer eso están considerando que tiene que haber un límite y se debe dejar en manos de la gente una determinada cantidad que se discute de efectivo, porque si no se hace esto, el sistema es muy inestable y peligroso. Una tormenta solar y te deja con un país destruido hasta que se pueda solucionar esa cuestión, que va a ser muy difícil dado que precisamente se va a necesitar plata. En definitiva, controlar el efectivo es básicamente controlar la libertad más básica de cada uno, porque se esfuerza a no poder disponer de lo propio sin tener que pedir un permiso a una autoridad. Este es un fenómeno que podríamos decir que afecta a la soberanía individual, pero que no se legitima democráticamente en forma directa. Y este es otro factor a tener en cuenta, porque esto está muy de moda en las sociedades modernas. Se instrumentan sistemas técnico-administrativos, pero sin un debate público real. En algunos casos hemos visto, en otros tipos de ideas que también eran rupturistas, que se llevaba a que la sociedad de alguna manera diga, bueno, pero nosotros no estamos de acuerdo, entonces se hacían discusiones, asambleas, se hacían debates en el Congreso y demás, que la realidad no involucraba ni al 1 por 1000 de los ciudadanos. La inmensa mayoría de los ciudadanos estaba muy por fuera de esa situación.
no se enteraba. Esto es básicamente un ejercicio entre grupos de activistas políticos, que aparte nadie escucha porque la decisión ya está tomada. Entonces, eras como lo más conocido son cuando se hacen los... Ahora esto ya cayó en el olvido, pero hasta hace no mucho tiempo atrás, para aumentar las tarifas de servicios públicos en la Argentina, por ejemplo, había que hacer un debate. Y se hacía ese debate en un lugar cerrado, iban representantes de asociaciones de consumidores, y en principio estaba abierto al público, después se fue restringiendo, donde cada uno exponía las razones por las cuales no había que aumentar como querían las corporaciones y que el Estado iba a apoyar. ¿Qué era lo que pasaba? Siempre pasaba lo mismo. Siempre después de escuchar todos los días y días y días de ponencia, se terminaba votando lo que se les daba la gana, porque el debate no era vinculante o era vinculante, pero en realidad se terminaba de alguna manera tergiversando para que en definitiva se haga el apoyo. O sea, una especie de parodia y puesta de escena que ahora ya se ha considerado, por lo que estoy viendo últimamente, básicamente que ya ni tiene sentido y los aumentos se dan vía decreto y a otra cosa, ¿no? Estas decisiones estructurales que transforman básicamente los vínculos entre los ciudadanos y el Estado, entre los ciudadanos y las corporaciones, no forman parte de ninguna plataforma electoral. Es muy raro que un partido político primero tenga plataforma electoral. Ya hace rato que no hay plataformas electorales. Uno vota porque le parece simpático, porque le parece antipático, porque en general vota por el que es menos malo, pero no tiene ni idea qué van a hacer. Y de hecho muchas veces hacen lo contrario a lo que más o menos insinúan. Y de las cuestiones delicadas nunca hablan. Los debates electorales ya saben que son sobre, en el mejor de los casos, derechos de minorías y cuestiones absolutamente secundarias. Las cosas importantes no se debaten, nunca estuvieron en discusión, no son parte de la agenda pública. Sí se van a aplicar después. Tampoco se plebiscitan ni son objeto de campañas políticas. ¿Alguien recuerda plebiscitos? De hecho, hay constitucionalmente están fijados los plebiscitos, por ejemplo, en la Argentina. Y sin embargo, uno solo hubo, por una cuestión del canal de Beagle, y después se ve que no les gustó, no sé qué fue lo que pasó, nunca más hizo un plebiscito por nada. Desde el aborto, la eutanasia, leyes polémicas, con años de discusiones, jamás a nadie se le ocurrió hacer un plebiscito. Por supuesto, tampoco para ver si privatizamos o no una empresa pública, si el mal servicio histórico de las empresas, por ejemplo, eléctricas, no debería ser puesto a debate y cambiar la forma en que están organizadas. Porque tal vez, no sé, tal vez no querramos que sean privadas y que queríamos que las sigan bajo control estatal. No sabemos realmente porque nunca se hizo simplemente. No hay objeto de campañas políticas, ni siquiera encuestas hay sobre el tema. Y rara vez se discute esto en el Congreso o en el Parlamento con amplitud. Básicamente ya sabemos cómo se transforma esto. Lo dice alguien así y sabemos cómo son luego los poderes de lobby que van a hacer que, bueno, se vayan agrupando los votantes de acuerdo a los intereses políticos del caso. Básicamente se terminan presentando estas resoluciones como cuestiones técnicas, ¿no? Recomendaciones del FBI, esa es la favorita acá en la Argentina. Acá vienen y nos dicen, bueno, hay que implementar tal cosa porque esto es una recomendación del FBI, recomendación del Banco Mundial, recomendación de la Organización Mundial de la Salud, recomendación siempre de algún organismo supranacional. No es una decisión política soberana, es algo que vino de arriba y lo tenemos que obedecer. En Europa nos hablan de directrices, o les hablan a los europeos, de directrices de la Unión Europea, de mejores prácticas internacionales. También hay regulaciones contra blanqueos, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera, que tiene que ver en la forma en que se va a implementar, que básicamente entonces van a ser como vías de regulación administrativa, órdenes del Banco Central, resoluciones de la agencia tributaria, circulares financieras, acuerdos supranacionales, políticas que impulsa el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera, de la OCDE, del FMI, del Banco Central,
del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal. Cada uno le pone el nombre que se le antoja, pero básicamente esos estándares son fijados sin la intervención ciudadana directa. Están solo legitimadas por tecnócratas, ya sean economistas, auditores, funcionarios de carrera que actúan con un lenguaje siempre técnico. ¿Para qué? Para que el ciudadano común no lo entienda. Uno los termina de escuchar hablar y no terminó de entender qué quisieron decir. Por lo tanto, ¿quién se va a opinar si ni siquiera entendiste qué? ¿Qué valor puede tu opinión tener si ni siquiera podés explicar qué te dijeron? Claramente, toda la jerga técnica, por ejemplo, alrededor de lo financiero es fabulosa. Es fabulosa. Y entonces cada uno puede decir y justificar las medidas que se le da la gana, porque total la mayoría no entendió nada de lo que se habló. Si no se entendió nada, bueno, tienen vía libre para hacer lo que quieran. Fíjense que todas las decisiones financieras serias e importantes se terminan tomando de esta manera, sin ningún debate público. Nunca hicimos un plebiscito para ver si tenemos que pagar al FMI, si tenemos que pagar la deuda privada, si tenemos que repudiar la deuda que contrató Macri, que tomó la dictadura, qué hacemos con el fallo del juez Ballestero. Nunca, nada de nada. Siempre resoluciones técnicas. Que terminan siendo avaladas tácitamente por la clase política. La mayoría de los partidos políticos, inclusive los partidos que se suponen populistas, de izquierda, progresistas, no enfrentan estas medidas porque no quieren ser acusados de ser políticos pro evasión o antitransparencia, y después terminan todos de una forma u otra, muchos ligados al narcotráfico. Y de ahí no se preocupan, ahí sí no están preocupados, inclusive en algunos casos utilizan aviones directamente que son de narcotraficantes, y ahí no les importa. Las decisiones entonces no pasan por ninguna deliberación democrática. Básicamente lo que hacen es erosionar la soberanía popular sin que el ciudadano básicamente tenga conciencia de lo que está pasando. Le cambian reglas fundamentales como es el uso del dinero, que es un derecho básico de autonomía, ¿no?, que puede tener cualquier ciudadano, y se producen profundas transformaciones en la arquitectura del poder, trasladando los centros de decisión desde lo político hacia lo técnico. Lo que antes era una opción, como por ejemplo elegir pagar en efectivo o ahorrar sin declarar que tenés los ahorros, es algo sospechoso y hoy ilegal. Acuérdense que primero, por ejemplo, los supermercados empezaron a hacer promociones, pero solo con tarjeta. No, es el negocio de los bancos, te decía. Y esto se fue profundizando, y es normal que si vos pagás en efectivo, pagás siempre más caro todo. Ahora, si no alcanzó eso para incentivar, bueno, esa palabra que está negada en salir hoy, de perder los incentivos para tomar esa posición. ¿Qué es lo que se hace? Nada, se obliga, no te autorizan las transferencias y se acabó la historia. No vas a poder pagar en efectivo, te van a decir, no, eso tiene que ser con transferencia bancaria. Listo, otra cosa. ¿Por qué no se plebiscita? Como decíamos antes, porque simplemente se podía producir un debate público inconveniente si esto se expone de manera clara. O sea, si empezamos a discutir algo de esto, por ejemplo, el uso podía ser del efectivo. ¿Se tiene que prohibir o no? ¿Cuánto efectivo tiene que haber? ¿Cuánto hay que investigarlo? Se corre el riesgo de que más allá de todo lo que nos cuentan habitualmente para sostener estas ideas, empieza a aparecer en el debate público gente que explique otras realidades que no sean convenientes. Entonces lo mejor es no hablar. Y además porque eso significaría cederle a la soberanía popular determinadas decisiones que están en la esfera estatal y que por lo tanto quedan a consideración de esos técnicos que terminan respondiendo a las grandes corporaciones. Entonces nosotros vamos a definir cuál va a ser la política financiera de un país o económica sin que la propia gente tenga nada para decir. A nadie le importa lo que dice la gente común. La gente común ya votó, ahora se va a su casa. Los que van a decidir van a ser los técnicos, y los técnicos van a decidir en función de quién los puso ahí.
Entonces es muy fácil para las élites conducir el Estado de esta manera. Y todo esto se refuerza en nombre de una eficiencia estatal. Se impone una narrativa de seguridad, porque luchamos contra el terrorismo, contra la evasión, contra el crimen organizado, y todo esto entonces faculta que cualquiera tome cualquier tipo de restricciones entre gallos y medias noches. Políticas que en realidad no son técnicas, son políticas en la forma más cruda que se pueden determinar, porque básicamente es lo que define las relaciones de poder dentro del Estado y del Estado con los individuos y entre los individuos entre sí, entre lo que es legal y lo que es legítimo, entre lo que es público y lo que es profundo. Se trata en realidad de un control del dinero y con qué derecho se hace. Lo que hoy se presenta como un control fiscal, mañana puede convertirse, como decíamos, en una palanca de presión sobre cualquier disidente o cualquier informal o simplemente cualquier trabajador autónomo. En definitiva, controlar el efectivo es controlar la libertad en su forma más básica, porque es el derecho de disponer lo propio sin tener que pedirle permiso a alguna autoridad. Y es una de las paradojas más raras de nuestro tiempo, ¿no? Muchas de las decisiones más trascendentes sobre la vida cotidiana, la libertad y el control del ciudadano, no se debaten públicamente, no se plebiscitan, no se discuten en campañas electorales. O sea, fíjense cuáles son las cosas que se discuten y cuáles las que no. Y las importantes nunca se discuten. Se implementan en realidad en forma silenciosa, técnica y progresiva mediante normativas administrativas, en general las circulares del Banco Central, los decretos reglamentarios, cambios en el sistema financiero, la tecnología bancaria, la interoperatividad y la propia trazabilidad se utilizan con distintas excusas y las decisiones son tomadas por expertos. ¿Quiénes son los expertos? Bueno, los que la clase política, tecnocrática y desconectada del ciudadano medio determina y le entrega poder. Entonces, ningún gobierno básicamente corre el riesgo de admitir abiertamente que restringe la libertad de nada. Sí, lo que se hace es presentar una lucha contra el narcotráfico, aunque como decíamos, el dinero de sus propias campañas políticas y de las presiones políticas para acceder ahí tenga que ver con precisamente el narcotráfico, o el fraude o el terrorismo son señalados. Países como en la Argentina, que básicamente el terrorismo no existe, hubo solo 2 casos que ya hemos hablado largamente y pasaron hace casi 3 décadas. En realidad el problema del terrorismo será en otros lados, pero bueno, nosotros estamos muy preocupados por el terrorismo y entonces tenemos que tomar este tipo de medidas, ¿no? Y como decíamos, se la comunica estas medidas con un lenguaje técnico que es inaccesible para el ciudadano común, enmarcado dentro de compromisos internacionales que lo presentan como algo inevitable. Y también hace un juego dialéctico y también que tiene que ver con un lenguaje que le baja la agresividad a la medida, la transforma en algo inofensiva. Por ejemplo, en Europa te dicen, solo afecta a quienes tienen billete de 500 euros. Solo. Solo si superás los 3.000 euros estás complicado. Solo si no podés justificarlo. Simplemente van cerrándotelo a partir de pequeñas excepciones que en realidad son reglas y que terminan reduciendo el margen de acción para el ciudadano común. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que se produce un vacío de la democracia que se supone que ellos intentan defender, porque todo lo que se hace es en nombre de la democracia, pero después la democracia real no se practica. En la práctica las decisiones son estructurales, como eliminar el efectivo o digitalizar la identidad. Nosotros en la Argentina hace muchos años que tenemos todos los documentos digitales donde se toman las medidas antropomórficas para sacar un documento de identidad.
yo veo que en algunos lados les asombra. Acá es absolutamente normal, no se puede hacer ningún trámite si no tenés el DNI actualizado. ¿Qué es el DNI actualizado? El DNI con datos antropomórficos, donde te escanearon el rostro, te escanean las manos y con eso van teniendo datos. ¿Cuánto nos falta para que nos pidan un ADN? Y no sé, creo que porque todavía no tienen la tecnología. Cuando la tengan nos van a tener nuestros perfiles de ADN. Por ahora está limitado a aquellos que cometen determinados delitos. Todo ese tipo de medidas, como por ejemplo poner el DNI con esas características, o tener un sistema de transporte donde vos tenés que identificarte y donde te identificás para viajar y el costo ya lo estás pagando en función de quién sos vos, qué beneficios sociales tenés, qué horario podés estar viajando, hacia dónde estás yendo, y que imagínense cómo hace que en el futuro te limiten qué es lo que tenés que hacer. Viajar en determinadas zonas o en determinados horarios va a ser más barato que viajar en otro, entonces ya te van condicionando. ¿Cuándo se sometió esto a una discusión pública? Nunca, nunca se implementó, punto. ¿En qué plataforma electoral se hablaba de esto? En ninguna. ¿En qué parlamento se discutió? En ninguno. ¿En qué foro económico? En ningún lado. En consejo de regulación, organismos multilaterales, ahí donde salen las ideas. Este es un fenómeno que se llama tecnología postdemocrática. Allí las élites políticas no gobiernan en nombre del pueblo, sino en nombre de la estabilidad, la modernización o la gobernanza eficiente. Por eso yo les digo a estos muchachos que se cuiden, porque mañana, para mantener la estabilidad, para modernizar y para tener una gobernanza eficiente, la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor que ellos. Entonces van a ser prescindentes. Ellos están en realidad trabajando en un sistema que también finalmente los va a eliminar. Los partidos políticos juegan el rol oscuro, podríamos decir, de no asumir los costos públicamente. Simplemente se esconden, como decíamos, en las narrativas técnicas. Lo pide Europa, lo pide el FMI, lo pide la Reserva Federal, lo ordena el Banco Central, es un estándar internacional, lo que sea. Por eso es tan peligroso también que el Banco Central sea autónomo, porque en definitiva ni siquiera aún pudiendo votar y pudiendo poner este tema en discusión, vas a tener algún poder de resolución, porque esto lo va a hacer un técnico del Banco Central, que va a ser el que va a determinar qué se va a aplicar, y lo va a hacer sujeto a los estándares internacionales. Por lo tanto, nada. Muchos políticos, y esta es la otra parte que también deberíamos asumir, no entienden básicamente que están aprobando. Lo hacen porque por conveniencia de la banca, de los organismos globales, por disciplina partidaria, porque les ofrecen algo a cambio. Pero la verdad, de los 540 legisladores, por ejemplo, que hay en la Argentina, ¿cuántos se creen que entienden lo mínimo suficiente para saber si este tipo de cosas que están votando son perjudiciales o no? No tienen idea y no les interesa. Y eso es otra de los problemas que hoy tenemos. Por eso después Boris dice, a nosotros cada día nos ralean más, nosotros cada vez quedamos más separados de todo, porque decimos estas cosas, porque se los decimos aparte en la cara. Una cuestión más filosófica nos llevaría a preguntarnos también si lo que está ocurriendo con el dinero efectivo, con las monedas digitales y la trazabilidad total, no es un proceso en realidad neutral o técnico, sino que en realidad es una transformación profunda de las sociedades, en la cual el ciudadano ya no es soberano sobre nada, sobre su vida, sobre sus propiedades, sobre sus gustos, sobre sus pareceres. Todo tiene que ser mediado por el Estado al servicio de las élites. Ya no se discute, ya no se vota, ya no se consulta, simplemente se impone. El problema en realidad, y acá es la diferencia, porque esto parecería un discurso libertario si no hacemos esta aclaración, que fue un poco la piedra angular de la discusión inicial con Ivoni. El problema no es en realidad el Estado en sí mismo, como argumentan muchos libertarios, sino quién lo captura, porque el Estado expresa.
está siendo capturado por alguien y con qué fin lo captura. Y eso es transversal a cualquier tipo de sistema que gobierne, ya sea un democrático liberal, autoritario, tecnocrático, híbrido, da lo mismo. El problema es quién captura el Estado y para qué lo captura. El Estado en realidad no es el enemigo natural como los libertarios suelen decir. Los libertarios dicen que el Estado siempre busca oprimir, controlar y expandirse. Pero en realidad eso es una simplificación estructuralista. El Estado en realidad es una herramienta que puede servir para eso, pero también puede servir para proteger derechos, redistribuir riqueza, garantizar libertad, reprimir, controlar, vigilar o enriquecer una élite. O sea, el Estado es básicamente neutro, es una herramienta que el que lo domine lo va a utilizar en un sentido u en otro. Podemos tener un Estado fascista, podemos tener un Estado liberal, podemos tener un Estado comunista. Y la utopía de no tener un Estado que por ahí persiguen los anarquistas es precisamente eso, es una utopía. Ninguna sociedad moderna puede estar organizada sin un Estado. Si no existe el Estado, el papel del Estado lo va a cumplir alguien, sean bandas criminales o algo bastante parecido que son las corporaciones. Lo que pasa es que las corporaciones son legales y nadie las califica de bandas criminales, aunque cuando vemos su comportamiento, creo que encajarían más. Es más, son muchas veces mucho más crueles que las propias bandas criminales. Es bastante conocido que los jefes de la mafia, tanto en Italia o en una favela en Brasil o en una villa miseria en la Argentina, suelen moverse con determinadas pautas sociales, entregar medicamentos, hacer ayudas a quienes se los van a pedir, garantizar seguridad en la zona, bastante más de lo que hacen las corporaciones, que depredan más a fondo que eso, porque ni siquiera son parte de la comunidad, ni siquiera necesitan preservar esa comunidad. El problema, en realidad, tiene que ver, como decíamos, no en el Estado como concepto en sí. El Estado tiene que existir, no hay forma de que no exista si queremos tener algún tipo de sociedad civilizada. Sino el problema está en quién lo gestiona, a quién responde y qué mecanismos son los que se utilizan para controlar a los ciudadanos. El problema hoy es que las élites han capturado el Estado, lo han transformado en algo que es la convergencia de sus intereses, los intereses de las élites financieras, tecnológicas y políticas, que deciden todas las políticas fundamentales sin el debate público, sin el consenso público, diseñan sistemas fiscales y financieros que no tienen otro fin que proteger sus propios intereses y disciplinar a la población, y crean una arquitectura de gobernanza mundial con el FMI, el BIS, la OMC, la Unión Europea, el GAFI, etcétera, que no responde a la voluntad de los votantes, responde a esos pactos de élites. Esas élites no son estatales, pero tampoco son privadas, sino una fusión tecnocrática con banqueros centrales, con ejecutivos corporativos, organismos multinacionales y políticos profesionales, que son los que implementan a los dueños del poder real. Esto ocurre en cualquiera sea la forma de gobierno, si es democracia o si se legisla por decreto o si se gobierna por reglamentos técnicos, con parlamentos que entienden o que no entienden ni saben qué es lo que están controlando, con una ciudadanía que por lo general no decide en lo esencial, en lo que tiene que ver con el dinero, con la vigilancia, con el crédito, con los impuestos, y que en definitiva tampoco entiende de qué se está tratando. En los autoritarismos tal vez el control es un poco más explícito, pero básicamente funciona con la misma lógica. Trazabilidad, bancos centrales autónomos, programas de pago digital, porque los autoritarismos y las democracias liberales terminan respondiendo a las élites de la misma manera. Y si el sistema es híbrido, básicamente lo mismo, hacemos elecciones, pero el poder económico en realidad no se toca. La forma democrática es para legitimar, pero no para tener soberanía real. Los liberarios, entonces, culpan al Estado como institución, pero no analizan el poder estructural de las élites transnacionales que hay detrás de los estados. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El resultado es equivocado, porque ellos se enfocan solo en la eliminación de impuestos o regulaciones que son mínimas,
pero no se enfrentan a los dueños del circo, a los dueños del sistema financiero global y a los que gobiernan la arquitectura mundial. Es decir, si trazaríamos una metáfora, en una autopista, se enojan con el que está en la cabina cobrándoles el peaje, pero no se fijan en quién es el dueño de la autopista. Y ese es el problema que ellos tienen. El verdadero problema entonces no es el Estado, sino es quién lo controla y con qué límites lo controla. Por lo tanto, en las democracias como en las autocracias, el control está en manos de élites económicas, tecnocráticas, que no se presentan a elecciones, no rinden cuentas y diseñan políticas que moldean la vida de millones sin consentimiento. La defensa de la libertad no está en destruir al Estado, sino en realidad en reconstruir su legitimidad desde abajo, democratizando su control, rompiendo esta captura por parte de los grupos elitistas. Una de las cuestiones fundamentales en nuestro tiempo, lo que se está describiendo en realidad como un control económico, educativo, psicológico, cultural, no es una conspiración en realidad, sino una ingeniería de consenso y conformismo cuidadosamente diseñada y estructurada, que choca con una sociedad anestesiada en gran medida, no porque sea solamente estúpida, sino porque está diseñado para esto. El sistema actual se sostiene sobre 4 pilares de adormecimiento colectivo. Tiene una educación domesticadora. En lugar de un pensamiento crítico, escuelas, colegios, universidades utilizan la forma de obediencia, adaptación y repetición, previendo la memorización y castigando cualquier tipo de disidencia, aunque con habilidad nos presentan como disidencia lo que ellos quieren promover. Hay un entretenimiento alienante que produce una distracción permanente, dopamina, ruido, ansiedad sin reflexión. Por lo tanto, la cultura se convierte en una especie de anestesia. El deporte, la realidad, las redes, las aplicaciones, todo genera un ruido constante que no da tiempo, no da silencio para poder pensar. Los medios de comunicación masivos o funcionales al poder han reemplazado ya hace muchos años al buen periodismo por una narrativa cada vez más ideológica, convenciendo a las masas básicamente que las cadenas son su propia libertad. Y la tecnología como extensión del control, con dispositivos que funcionan como sensores que miden, registran, predicen y condicionan. La dependencia digital sustituye entonces la dependencia real. Todo se reduce de la capacidad de la gente para ver, analizar, reaccionar o rebelarse. Sobre todo los más jóvenes ven el mundo a través de una pantalla digital, no tienen experiencias directas, que ese es otro tema también que un día podíamos desarrollar. Y se puede, ya para finalizar, ¿se puede salir de este sistema? Salir en términos individuales es básicamente imposible. Uno está inmerso en una sociedad, debería vivir en una isla en el medio de la nada y esperar que la civilización no lo alcance. Se puede de alguna manera resistir, disociarse un poco, sembrar algunos focos de despertar, podríamos decir, ¿no? Esta fragmentación digital nos lleva a que cada uno viva en su propia burbuja. Hay una banalización de la crítica, donde todo se convierte en una especie de meme o mercancía. Se produce un miedo al aislamiento. Cuestionar es una de las cosas que presiona mucho, sobre todo a los más jóvenes. El tema de un sistema que no te permite encajar, que no te permite ser parte. Ese miedo al aislamiento es algo que se juega muy bien para condicionar la respuesta social. Lo que tiene a favor también es que el sistema no solo no es todopoderoso, sino que se está sobrecargando, se está rasgando, se está fisurando y está exponiendo sus contradicciones cada vez más, en forma más visible. Por lo tanto, el desafío que tal vez nosotros tengamos es que esas grietas que van apareciendo se transformen en conciencia y esa conciencia en una acción, en la escala que cada uno pueda, ¿no? Considerando además que los pueblos en realidad se pueden rebelar,
pero cuando las revueltas son espontáneas, tienen baja efectividad, no hay cambios profundos, porque no hay estructuras, no hay recursos, no hay relatos y no hay liderazgos. Y si el mundo es hipercontrolado, si todo es movimiento disruptivo, necesita entonces una lógica, una inteligencia y una tecnología y un financiamiento que lo ampare. Eso normalmente lo proveen los servicios de inteligencia, las fundaciones, los think tanks y las ONG transnacionales, que son quienes han aprendido a dominar el arte del descontento como una herramienta geopolítica. Muchas de esas protestas parecen revolucionarias, pero en el fondo no son, solo son medios para cambiar y reorganizar el sistema instalando nuevos títeres. Entonces no hay forma de un despertar auténtico, o la hay, pero es mucho más difícil de lo que parece. Necesitamos desarrollar una conciencia profunda y una organización autónoma, lo cual no es nada fácil. No alcanza con indignarnos, porque no conduce a nada. Hay que buscar pensar, formar, construir nuevos relatos, sin que respondan estos relatos a los manuales de color desde Washington, ya sea por ideologías woke, ya sea por revoluciones democráticas. Todo lo que ya esté prefabricado solo funciona como una trampa prefabricada, donde te ofrecen falsas salidas, o un caos nihilista donde todo arde pero que en realidad nada va a quedar, o la protesta funcional, que es un reformismo sin ningún tipo de sustancia. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en generar un poco lo que intentamos hacer nosotros de nuestro espacio, pequeños grupos que tengan una independencia intelectual, ética y estratégica, que no sean cooptados por partidos políticos ni financiados por fundaciones globales. Es la única forma de que se pueda producir un despertar. Obviamente esto se hace sin recursos, sin medios, con una narrativa más frágil, y que permite que estos grupos, si crecen, se puedan infiltrar más fácilmente, dado que se pueden comprar muchos de sus individuos. Pero bueno, de alguna manera uno tiene que entender que el pueblo no siempre se va a rebelar solo, y si lo hace en forma ineficiente. Las revoluciones son lideradas, y las revoluciones modernas no son solo banderas, piedras, barricadas, sino datos, narrativas, cibercontrol y estrategia de comunicación. Quien domina ese tablero básicamente es el que domina la lucha y el que puede generar el control. Nosotros, y con esto termino, intentamos hacer esto de alguna manera. Nos ha significado, nosotros siempre hablamos del pasado, recientemente de la expulsión de un grupo pro-BRICS, simplemente porque no adheríamos a las políticas propias. En este caso, en la Argentina, impulsadas por el kichilosismo, se dirá, no sé cómo se dice, los seguidores de Kichilov, que no han perdido las prácticas que tenían y que buscan esa uniformidad. Y todos los días, bueno, hubo un caso ayer, no voy a mencionarlo con detalle, pero que me ofrecían participar en una charla, pero de alguna manera subordinado a intereses progresistas, a personas que dicen lo contrario a lo que decimos nosotros. Y bueno, nosotros no aceptamos esa subordinación precisamente porque necesitamos esa independencia de criterios, esa forma de decir algo distinto, de pensar algo distinto, y no ser cooptados por partidos políticos en los cuales no creamos. Así que bueno, la pelota también a veces queda del lado de ustedes. Cada uno de ustedes tendrá su propia obligación, como creo que la sentimos nosotros, en hacer lo que tenemos a nuestro alcance para tratar de empezar a cambiar esta realidad.